Y les invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 18, que es lo que nos corresponde para hoy. Génesis capítulo 18. Y nuestro tema, rumbo al fracaso. ¿Cómo es? Rumbo al fracaso. Ninguno de nosotros queremos fracasar. Es más, el fracaso en muchos de nosotros causa dolor. No queremos fracasar, queremos que siempre las cosas nos salgan bien, pero en muchas ocasiones es inevitable y muchos se terminan en el fracaso. Fracaso o fracasar no es más que no tener el resultado que yo esperaba. Fracasar es tener un resultado contrario a lo que yo estaba esperando. Nosotros hablamos de fracaso cuando las cosas nos salen bien, o al menos no nos salen bien, o al menos no superan las expectativas que nosotros estábamos esperando. Y a eso nosotros le llamamos fracaso. Ha llegado un fracaso a nuestra vida. Pero cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros tenemos un fracaso, deberíamos preguntarnos: ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Para que de esta forma nosotros podamos corregir. Los fracasos en nuestra vida nos tienen que llevar a corregir lo que estamos haciendo, para que de esta forma, en lugar de fracaso, se convierta en éxito. Dios lo que quiere es hacernos expertos en convertir las cosas, porque las cosas están ahí y muchas veces son inevitables. Él nos dice que nos va a quitar la tristeza. Él dice que va a convertir la tristeza ¿en qué? En gozo. Él convierte la tristeza, porque es inevitable que por algún motivo, cualquiera que sea, llegue tristeza a nuestra vida. Cualquiera de los días, el día donde más contentos nos levantamos, muchas veces puede llegar la tristeza a nuestro corazón. Lo que Jesucristo hace en nosotros es convertir esa tristeza en gozo, en alegría. El panadero es experto en convertir la harina en pan, pasteles y en diferentes otras cosas. Cuando usted se come un pan, no es más que harina transformada. Y Dios quiere que nuestra alegría sea eso, momentos tristes pero convertidos en alegría. Y Él quiere que los momentos de fracaso los convirtamos en éxito para nuestra vida, en prosperidad para nuestra vida. Un triunfo en realidad no es más que la suma de algunos fracasos bien asimilados. A veces nosotros pensamos que el éxito, la prosperidad está muy lejos del fracaso, pero simplemente un triunfo no es más que la suma de algunos fracasos, pero que los hemos logrado asimilar. No es más hombre el que nunca fracasa, sino aquel que sabe recuperarse de sus fracasos. Ese es un verdadero varón, un verdadero hombre. Por lo tanto, no es más hombre aquel que nunca se equivoca, sino aquel que cuando se equivoca sabe salir de esa equivocación, que cuando tiene un fracaso sabe reponerse de ese fracaso. Ante el fracaso en nuestra vida no nos queda sino dos cosas: o luchar por salir adelante y coger más fuerzas, o simplemente echarnos a morir. No queda más alternativa frente al fracaso. Cuando el fracaso llega a nuestra vida, solamente podemos hacer dos cosas. ¿Cuáles? O luchar, salir adelante, o simplemente darnos por vencidos y darlo todo por perdido. Pero quienes somos hijos de Dios, quienes somos amantes de nuestro Señor Jesús, nuestra opción frente al fracaso es luchar y seguir siempre adelante. Lot, un hombre que vivía en la bendición, después fue un hombre que vivía en el fracaso. Lot fue salvado, pero no por él, sino por la misericordia que Dios tenía de su tío Abraham. Miremos ahí en Génesis, capítulo 19, versículo 29.
Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Por qué fue enviado Lot afuera y por qué fue salvo Lot? ¿Por qué dice? Porque Jehová se acordó, pero ¿se acordó de quién? De Abraham, de su tío, y por eso él fue salvo. Del resto, Lot fue un hombre que vivía en fracaso, después de haber sido un hombre que vivía en bendición. Por eso es importante entonces que nosotros conozcamos algunas cosas que originan el fracaso en nuestra vida, para que nosotros lo podamos evitar. Porque muchas veces llegamos al fracaso porque no conocemos qué es lo que nos lleva al fracaso. Nosotros queremos conocer qué me lleva al éxito, qué me lleva al triunfo, pero si yo no conozco qué es lo que me lleva al fracaso, posiblemente puedo confundir el camino y en lugar de ir a una vida de triunfo, voy a un fracaso. Por lo tanto, es necesario también conocer lo que nos hace fracasar, porque por lo general nosotros simplemente queremos conocer aquello que nos sirve para prosperar. Pero ¿de qué le sirve conocer las estrategias de triunfo si no conoce las artimañas del diablo que lo llevan al fracaso? Por más bendiciones que Dios le dé, termina en el fracaso. Y no porque Dios no lo bendiga, sino porque usted no conoce el camino al fracaso. Y por eso cuando intenta ir por el camino del triunfo, se encuentra que está avanzando por el camino del fracaso. Iba de fracaso en fracaso, en lugar de ir de triunfo en triunfo, como lo era Pablo y como lo eran todos los siervos de Dios. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero porque conocía muy bien cuál era el camino. ¿Cuál es la única forma que tenemos para conocer si un billete es falso o es verdadero? Conociendo el verdadero. Si en sus manos nunca ha llegado un billete bueno y usted no lo conoce, difícilmente va a distinguir cuál es el falso. Si en este momento le pasan un euro, ¿usted podría saber si es falso o verdadero? No, porque no conocemos muy bien esa moneda, por lo tanto no sabemos si es falso o es verdadero. Por lo tanto, lo mismo sucede con una vida de triunfo. Es necesario yo conocer qué es lo que me lleva al triunfo, pero también conocer qué es lo que nos lleva a tener una vida de fracaso. Vamos a mirar algunos puntos de ellos. Primero, no tener sentido de pertenencia. Cuando nosotros no tenemos sentido de pertenencia por lo que estamos haciendo, por lo general siempre terminamos llegando al fracaso, porque no vamos a cuidar lo que nosotros tenemos. Ahí en Génesis, capítulo 19, versículo 14, la primera parte, ¿qué nos dice? Génesis 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Por qué se preocupó simplemente Lot? Por salir de ese lugar. A él no le importaba si ese lugar donde él vivía lo iba a destruir Dios o no, porque él no tenía mucho sentido de pertenencia sobre ese lugar. A Abraham, que no vivía en ese lugar, sí le dolía que lo fuera a destruir Dios. Aunque también había otro interés ahí, era porque ahí vivía su sobrino, pero igual él no quería que lo destruyera. Ahí en Génesis, capítulo 18, versículo 24 y el 32. Y empieza Abraham a clamar. ¿Y qué les dice? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. ¿Y qué pasó ahí en el 32? Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás si hallaran allí 10,
no hablaré solamente una vez que se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Abraham seguía intercediendo por esa ciudad. Pero si hay 50, ¿será que tú la destruyes? Y Dios te le dijo, listo, yo no la voy a destruir si hay 50 ahí que estén adorando al rey, que estén honrando al rey. Pero como Abraham sabía que tal vez no iba a haber ese número de personas dispuestos a adorar a Dios, entonces él seguía intercediendo y seguía mermando el número de personas hasta llegar a ¿cómo? A 10. Abraham no vivía en ese lugar, mas sin embargo le dolía que Dios la fuera a destruir. Y Lot, que vivía en ese lugar, le importa 5. Él simplemente cogió a sus hijos y dijo, vámonos de este lugar porque esto va a ser destruido. Pero en ningún momento se postró delante de Dios a clamar por esa ciudad, a orar por esa ciudad. Simplemente si ya la iba a destruir, entonces vámonos. No tenía sentido de pertenencia. Tal vez usted sea un empleado, pero debe tener sentido de pertenencia con la empresa que trabaja. Hay empleados que no tienen sentido de pertenencia. Y ellos dicen, si esta empresa se acaba, que se acabe. Total, yo voy y consigo trabajo en otro lado. Y cuando la empresa se acaba, resulta que no consigue trabajo en ninguna parte. Y por eso no tiene una vida de éxito, sino una vida de fracaso. Porque no tiene sentido de pertenencia. En la vida, si yo quiero evitar el fracaso, debo tener sentido de pertenencia por las cosas que tenemos. Hay personas que en su casa no tienen sentido de pertenencia. Total, sabe que eso que hay ahí lo ha comprado papá y mamá. Y le da igual si lo desbarata o no lo desbarata. Hay hijos que es un problema soltarle el carro, porque eso le llega hecho una mano. Total, no es de él. No tiene sentido de pertenencia. Las ciudades, porque cada día van peor, lastimosamente, y los que están aprendiendo supuestamente más cultura y se están preparando, nuestros amados universitarios, que no tienen sentido de pertenencia por su ciudad, cada vez que se les alborota, ¿qué hacen con la ciudad? La destruyen. Acaban con vidrios, con casas, con patrimonio de la ciudad, y eso que se están educando, y eso que están aprendiendo. Pero el no tener sentido de pertenencia, ellos mismos que exigen derechos, cada vez hacen que la ciudad vaya para atrás. Cada vez la ciudad más pobre. Lo que con tantos años y esfuerzos se logró, estos muchachos en un día lo acaban. Eso es no tener sentido de pertenencia. Eso es no amar lo que se tiene. Y exigimos una vida mejor, pero sin sentido de pertenencia no se puede. Cualquier lugar, cualquier cosa que tengamos, es necesario que para no llegar al fracaso tengamos, ¿qué cosa? Sentido de pertenencia. Sienta eso como suyo. La iglesia, siéntala como suya, sentido de pertenencia. Pero a veces a nosotros no nos importa. La ciudad donde vive, así usted no sea de esa ciudad, tenga sentido de pertenencia. Ore por esa ciudad, total, en esa ciudad es que está viviendo, y de esa ciudad es que está viviendo y comiendo. Por lo tanto, sea agradecido y ore por esa ciudad. Yo conozco muchas personas en esta ciudad que no son de aquí, que maldicen la ciudad, y dicen, yo no quiero esta ciudad, pero comen de esta ciudad, viven de esta ciudad, se mantienen en esta ciudad, y dicen que no quieren la ciudad. Bueno, eso es ser traidor. Eso ser desleal. Si en la ciudad donde usted vive, usted come, sea agradecido. A mí me enoja mucho eso, cuando alguien me dice que yo esta ciudad no la quiero, yo digo, váyase a su ciudad. ¿Por qué no se va a su ciudad? Porque allá se va a morir de hambre. Por eso no se va a su ciudad. Porque si se va a esa ciudad donde dice que nació y que ama, a lo mejor allá se muere de hambre.
Y en cambio en la ciudad donde le están dando de comer, dicen que no la quieren. Eso es no tener sentido de pertenencia. Y por eso es muy difícil que llegue al éxito y anda de fracaso en fracaso. Primer punto entonces para no ir al fracaso, ¿cuál es? No tener sentido de pertenencia. Segundo, ¿qué nos lleva al fracaso? No tener sentido de compromiso. Al ser humano lo que menos le gusta es comprometerse con las cosas. No, es que yo sí quiero eso, pero sin compromiso. Huye al compromiso. Y si queremos lograr algo en la vida, tenemos que comprometernos con algo. Es difícil llegar a una vida de éxito sin asumir compromisos en la vida. La vida es una vida donde se sale adelante a medida que yo tenga la capacidad de comprometerme con las cosas. Yo voy a ir a tal parte, pero sin, ¿qué decimos? Compromiso. Eso quiere decir que a lo mejor no va. Cuando yo no asumo compromisos, no tengo por qué luchar. El compromiso me obliga a exigirme. El compromiso me obliga a avanzar. Una persona que no asume compromisos es una persona que se estanca. Es una persona que en lugar de avanzar, retrocede. Debo tener compromiso. Ahí en Génesis capítulo 19, versículo 8, 19:8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Para el que no ha leído esta historia, ¿qué es lo que pasaba ahí? 2 ángeles, los ángeles que llegaron ahí a la casa de Lot, llegaron todos los del pueblo a exigir que los sacaran para violarlos. Los iban a violar. Pero llegó Lot y les dijo, no, no hagan eso, miren, más bien yo tengo aquí 2 hijas y hagan con ellas lo que quieran. Cuando nosotros no tenemos sentido de compromiso, por lo general siempre otros terminan pagando las cosas que de nosotros deberíamos pagar. Una persona no comprometida siempre hace que otros paguen las consecuencias de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Lot, como conocedor, tenía que haber anunciado la palabra, de haber hecho conocido a Dios en ese lugar, mas sin embargo Dios no encontró a nadie, ni a 10 siquiera para que estuvieran ahí. Y entonces, para cubrir en algo su falta, sencillamente iba a entregar a sus hijas para que hicieran con ellas lo que quisieran. Pero él no entregó a las hijas porque fuera el más piadoso, porque si fuera así él nunca hubiera ido a vivir a ese lugar. No era porque fuera piadoso, sino porque él se dejaba llevar por el miedo, por el temor, y por eso él hacía lo que hacía y se equivocaba. Segunda de Pedro, sin perdernos de Génesis, capítulo 2, versículos 6 y 7. De Pedro 2, 6 y 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, que dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Él, ¿cómo estaba? Abrumado. Él estaba desesperado, y cuando una persona se deja llevar por la desesperación, por lo general siempre termina haciendo cosas que no son las mejores. Cuando alguien se deja llevar por la desesperación, por lo general siempre se equivoca en las decisiones que tiene que tomar.
¿Cuántos de nuestros errores, cuántos de nuestras fallas han sido producto de tomar decisiones en un momento de desesperación? ¿Cuántos hogares se han destruido porque han tomado decisiones en un momento que estaban desesperados y que no tenían que tomar esa decisión? Si usted está pasando por un momento de dificultad, sería muy bueno que se dé un tiempito antes de tomar decisiones, porque esa decisión, a lo mejor de esa decisión depende su vida, depende la felicidad de toda su vida. Los momentos difíciles por lo general no son buenos consejeros y nos hacen meter en problemas. En ese momento pensamos que tal vez eso es la solución a mi problema. Lo que yo no entiendo es que tal vez estoy en un camino a un problema más grave, en un problema que tal vez después no va a haber solución. 2 puntos hasta ahí. ¿Cuáles? No tener sentido de pertenencia nos lleva al fracaso. No tener sentido de compromiso también nos lleva al fracaso. Nosotros los seres humanos, si queremos progresar, debemos aprender a comprometernos con las cosas que estamos haciendo. Cuando usted le comparte a alguien afuera de Dios y usted le dice que lo va a ir a visitar, por lo general él que le dice, bueno, yo lo espero, pero sin compromiso. Pero no me quiero comprometer. El jovencito quiere irse a dormir, a vivir con la niña, pero sin compromiso. Sin compromiso. No quiero tener compromiso. Y cuando dice eso, simplemente lo que quiere decir es que yo no quiero responder por nada. Y mientras nosotros no seamos capaces de responder, vamos camino al fracaso. Solamente las personas que son capaces de responder por lo que hacen o dejan de hacer son personas que llegan al éxito. Lot no era capaz de responder por lo que él tenía que responder. Lo más fácil para él, ¿qué fue? Sacar a sus hijas y decir, hagan con ellas lo que quieran. Porque él no tenía la capacidad de responder por sí mismo. Y si usted se mete en cosas no por responsabilidad, un día le van a exigir que cumpla, y ahí es donde se va a meter en problemas. Usted puede vivir con esa muchacha sin casarse supuestamente, pero los compromisos y las consecuencias que eso genere no se va a escapar. De eso no se va a escapar. Hay muchachitas que sin compromiso se van acostando, pero a los 9 meses se encuentra lo que pasó, y de eso no se puede escapar. Las consecuencias de nuestros actos no se pueden evitar. Eso las tiene que vivir. Y Dios no se las va a quitar. Lo que Dios evita es castigarnos, pero las consecuencias no se las quita a nadie. Esas las tenemos que vivir. Tercer punto, algo que a veces fallamos, ser lentos para actuar. Hay gente que es lenta para actuar. Hay momentos donde se requiere actuar y actuar con rapidez y prontitud. Hay cosas que no esperan. Pero la persona lenta siempre está posponiendo las cosas. No, hoy no, mañana. Y mañana. Y de mañana en mañana nunca hace nada. ¿Va a estudiar? No, ahora no, mañana. Mire que tiene un parcial, ¿va a estudiar? No, mañana, más tarde. Y cuando ya está sentado ahí en el pupitre y con la hoja del parcial en manos, que se acordó que no estudió. Porque somos expertos en posponer las cosas. Somos a veces lentos para actuar. Versículo 15 del capítulo 19, que dice: y al rayar el alba, los ángeles, ¿qué dice? Daban prisa a Lot diciéndole, ¿qué le decían? ¿Qué dice ahí? Levántate, toma tu mujer y tus
tus hijas que se hallan aquí. ¿Para qué? Para que no perezcan en el castigo de la ciudad. La ciudad se iba a destruir. Les habían ido a decir, les dijeron, pero él todavía estaba cómodo. Y se ve que él estaba acostado bien cómodo, que dice que le dijo el ángel: levántate. Te vine a decir que esta ciudad va a ser destruida. Y era tan lento que los ángeles dicen que tuvieron que ir a qué hacer allá. ¿Qué dice ahí? Y al rayar el alba, la madrugada, los ángeles daban prisa a Lot. Ellos llegaron a decirle: sacúdase, levántese. ¿Y cuántos de nosotros llegamos al fracaso porque somos lentos para eso? Una pereza pero increíble. Y por eso vive de fracaso en fracaso. Y por eso no puede ver la bendición. Al rayar el alba le fue a decir: hombre, levántate, yo pensé que ya estabas listo. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa igual? Ya está la madrugada, la mamita piensa que está todo listo, lo va a ver y todavía está ahí. Y dice: hombre, levántate. Está en la ducha y tiene que ir a sacudir para que se acabe de despertar. Y para buscar a Dios nos quedamos igual, con una pereza increíble, que los ángeles tienen que sacudirlo y decirle: hombre, levántate. ¿A qué hora lo estaba levantando? Temprano. Pero no, él prefería dormir un poco más. Y hay gente que prefiere vivir mal a tener que levantarse un día siquiera temprano. En la iglesia lo comprobamos con los devocionales. ¿Qué cuesta? Gente que viene a pie de muy lejos, señoras, y llegan temprano. Y personas que pueden hacerlo no vienen. ¿Y qué cuesta? Cuando Dios quiere sacarlo simplemente de esa mediocridad en la que vive, pero no quiere. La pereza le gana. Dice que acá a él que era lento para actuar. Era una noticia tremenda. Estaba en juego ¿qué cosa? Su vida y la vida de su familia. Mas sin embargo el ángel tuvo que llegarlo a despertar. Él pensaba que ya estaba listo. ¿Cuántos negocios se han perdido por ser lentos? ¿Cuántas cosas se han perdido por la lentitud en actuar de la persona? Le dicen a las 3 de la tarde nos vemos para firmar ese negocio y no llega. Llega afanado a las 4 cuando llega. Y llega a reclamar y el negocio dijo: no hijo, ya lo hice ratos con otra persona. Han perdido empleos buenos por lentos. Le proponen un buen empleo, le dicen: lo veo a tal hora, y no va. Y si va tarde, lento. Y por eso han perdido muchas oportunidades de vivir bien. Esta mañana no sé si usted le ha pasado, pero sería muy bueno que usted recordara en su vida y mirara qué cosas han perdido por ser lento, qué cosas han perdido por su lentitud, o qué cosas está a punto de perder por su lentitud. Hay personas que esa lentitud los ha llevado tanto que hasta los hogares han perdido por lentos. Si encontramos un hombre lento que caminaba rumbo ¿a dónde? Al fracaso. Por eso nuestro tema, rumbo al fracaso. ¿Qué es lo que nos lleva al fracaso? Lo que nos lleva al fracaso entonces es no tener sentido de pertenencia. Si usted no ama lo que está haciendo, lo va a llevar al fracaso. Segundo, no tener sentido de compromiso. Si usted es de las personas que no le gusta comprometerse con lo que hace, le va a ir mal. Le va a ir mal. En el barrio se está cayendo, todo el mundo dice lo mismo, las calles ya no sirven, todo el mundo dice lo mismo, pero cuando lo llaman a la acción comunal y dicen vamos a elegir junta, todo el mundo
se tapa con cualquier cosa. No nos gusta el compromiso. Citan a reunión de padres de familia, decir que el colegio se está cayendo y que hay que trabajar por él, pero todo el mundo silbando. Un voluntario que quiera, ya no hay nadie, como dijo voluntario. O el que más habla usted, él es bueno para eso. Y por eso en esas cuentas, siempre que sacan la plancha ya para elegir, siempre gana el mismo porque no hay competencia. Y va creído y se gané otra vez. Claro, no, que no hay nadie. Es el único. Nadie quiere compromiso. Todo el mundo quiere progresar, pero no le gusta comprometerse. Dios dice: si me buscas de madrugada, yo haré que tu postrer estado sea mucho mejor que el actual. Que todo lo que hagas te salga bien. Pero no nos gusta el compromiso. Decimos: ay, sí, qué rico, Señor, ¿será que me puedes traer a la cama? Porque no nos gusta. La pereza, a algunos, definitivamente los está acabando. Hay personas que el sueño no los deja dormir. Tienen problemas. Andan buscando trabajo, pero para exhibir colchones, a ver si lo cogen de modelo, para mostrar al público cómo se duerme de rico. Cuarto, dificultad para reaccionar a tiempo. Si es lento, va a tener dificultad para reaccionar en el momento que tiene que reaccionar. En el versículo 16, ¿qué dice? Y deteniéndose él, los varones, ¿qué dice? Asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Era un lento total. Dice que él se detuvo. Ahí se paró en la mitad del camino. Y los ángeles tuvieron que cogerlo de la mano. Y le dijeron: vamos, muévase, hombre. Muévase, que esto se va a acabar. Tenía mucha dificultad para reaccionar a tiempo. Hay personas que sufren de eso. No pueden reaccionar a tiempo. Se paralizan, se paran, no saben qué hacer, no saben para dónde avanzar. Pero sacudete, hombre. Estaba a punto de destruirse esa ciudad. Lo encontró durmiendo. Me imagino que lo bañó, lo sacó, lo vistió y todavía llegó allá afuera y se quedó parado. Tuvo que cogerlo de la mano. Y como las cosas se parecen a su dueño, tuvo que coger a su esposa, a sus hijos y también llevarlos porque eran otros lentos. A veces sucede eso: papá lento, hijos lentos. Pero reprendemos eso. Que no pase eso. Ahí eran lentos todos. No luchaban ni por salvar su vida. Esa lentitud y esa falta de reacción oportuna hace que pierda oportunidades. Ahí toca. Eso está para echar ese espíritu. Está tan contento que dice: bueno, un dinamismo escalofriante. La parte de reaccionar a tiempo. Debemos aprender a reaccionar a tiempo. Hay personas que son tan lentos para reaccionar que cuando va a pedir un empleo, llega a esa empresa y el dueño de la empresa, el gerente o quien se esté encargado de eso, le dice: listo, estoy necesitando a alguien con usted. Se tiene que quedar trabajando ya. ¿Qué dice? No, lo que pasa es que no vengo listo. ¿Será que me puedo ir a bañar? Y no se queda ahí. Ahora, ¿será que puede empezar dentro de un mes?
nunca está preparado. Y por eso las oportunidades solo las ve pasar. Solo las ve pasar. Rumbo al fracaso. Una vida de fracaso. Se va a buscar trabajo, llegan las mismas. En 10 partes le dijeron que se quedara y en ninguna de esas partes se quedó, porque según él no estaba listo. No le pidió permiso a la mujer o no le pidió permiso a los hijos para quedarse trabajando. La lentitud hace que nosotros vayamos rumbo a ¿dónde? Al fracaso. Dificultad para reaccionar, no sé cómo usted está. Hay personas que aún en lo espiritual son lentos para reaccionar. Hablábamos ayer o anteayer en alguno de los devocionales y hablábamos de que no es que para el tema pues necesito una semana o unos 3 días. No, los soldados de Jesucristo no somos lentos para reaccionar. Así que si tiene que compartir hoy, simplemente hoy comparte, porque se supone que está preparado, porque se supone que está listo. Pero Lot era un lento total y le faltaba capacidad para reaccionar. Afuera hay un dicho que dicen que si usted va por la calle, que una paloma, un pajarito le haga su gracia en la cabeza, eso es normal. ¿Cierto? Usted va por allá y de pronto le cayó ahí. Eso es normal. Pero que el pajarito le haga nido en la cabeza, eso sí ya no es normal. No, que le haga la gracia en la cabeza, vaya y venga, pero que ya tome su tiempo el pájaro para hacerle hasta nido en la cabeza, eso sí ya es porque es muy lento. Eso sí es porque le falta capacidad de reaccionar, y eso lo lleva directamente ¿a dónde? Al fracaso. Quinto, no querer esforzarse. Hay gente que le gusta prosperar, pero lo que más le disgusta es esforzarse. Y le cuesta y no quiere hacerlo. Versículo 17 al 21. ¿Qué pasó después? Y cuando los hubieron llevado afuera, porque casi que se los llevan cargados, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero apareció Lot. Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, que dice: he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Ya no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y él le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que ha hablado. También quédate entonces ahí. Tenía que ir hasta allá al monte para salvar su vida, pero Lot, en su lentitud y en su falta de reacción, alcanzó a ver por ahí una pequeña ciudad, y él que dijo: ay Señor, no, para ir hasta allá, ¿qué tal me alcanza y no llego? ¿No será que me puedo quedar aquí en esta ciudad? Y dijo: ay, lentitud. Bueno, quédate ahí. Quédate. No nos gusta esforzarnos. Queremos ser personas de éxito, pero con el más mínimo esfuerzo. Con el mínimo esfuerzo que podamos hacer. Queremos ser grandes empresarios, pero no nos queremos esforzar. Queremos ser grandes líderes, pero no queremos esforzarnos. Quiere ser pastor, quiere ser líder de la iglesia, quiere figurar, pero no quiere esforzarse. No quiere leer la palabra, no quiere ser devocionales, no quiere hacer nada. Pero eso sí, quiere ser alguien reconocido. Pero lento en todo. Con esa lentitud no llega a ningún éxito, llega directamente ¿a dónde? Al fracaso.
No quería esforzarse, tenía que ir hasta allá al monte, pero él prefirió quedarse en lo primero que encontró. ¿Y cuántas veces nosotros por no esforzarnos vivimos en la mediocridad? Trabaja duro estos 2 meses y vas a comprar lo que necesitas, pero 2 meses se nos hacen una eternidad. No, pero lo que pasa, Dios en su palabra dice que para nosotros tener éxito, ¿qué nos dice? Esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. Las cosas se consiguen con esfuerzo. Hay gente que mira ese gran almacén, esa gran empresa y dice, yo así un día voy a tener un almacén, pero con su lentitud no lo va a tener, solo va a ser sueños y nada, puros sueños. Tendría que esforzarse. A veces nosotros miramos el almacén, la empresa, el negocio y decimos, así yo quiero tenerlo, pero nadie dice, yo quiero sufrir como él sufrió para tener lo que tiene. El esfuerzo que él hizo para tener eso que tiene, eso no quiero. Yo quiero la ganancia que él tiene ahora, eso sí, la ganancia, pero el esfuerzo, eso sí lo omitimos, eso lo saltamos. Ese paso no lo queremos vivir. Y al éxito no se llega nunca sin esfuerzo. Las mejores cosas en el mundo se las consiguen a través de esfuerzo. Pero él no se quería esforzar. Lo primero que se le apareció, con eso se quedó. ¿Y cuántos de nosotros hoy tenemos cosas que no son tan buenas, pero que pudimos haber tenido algo mejor? Pero como no quisimos esforzarnos, no, con eso está bien, no, déjelo ahí. ¿Quiere comer? Le dice la mamá. Ahí está la comida. Cuando llega con hambre. Ay, mamá, qué hambre, ay, mire las fritas, eso no es un león, no es mi estómago. Ah, bueno, mijo, ahí está la comida, si quiere caliente. Santo remedio, ¿se le quitó? Se le quitó, ¿verdad? Automáticamente. Si usted quiere ahorrarse el almuerzo, hágale eso. Llega caliente el almuerzo y verá que no me estoy lleno. Prefiere no comer por la pereza. Prefiere no comer por lento. Prefiere no comer por no esforzarse. Miren que Lot dice que en algún momento viviría y Dios lo salvó, pero lo salvó por él, lo salvó por misericordia. Hay muchos que tienen buenos empleos, pero no porque lo merezcan, porque son lentos. Lo tienen es porque por pura misericordia de Dios, por pura misericordia de Dios. De lo contrario, hace ratos que lo hubieran echado ya. Es por la pura misericordia de Dios. Lot fue salvo, Lot tuvieron que arrastrarlo, pero no por Lot, sino por misericordia a Abraham. Por eso él tenía eso. Y muchos de nosotros, muchas veces tenemos bendición a pesar de nuestra lentitud, pero por pura misericordia. Pero eso nos lleva a vivir en una vida mediocre, en una vida más o menos como para no morirse. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tengamos una vida de éxito. Pero eso se lo consigue con esfuerzo, eso se lo consigue luchando. Él no quería esforzarse. Sexto, ¿qué nos lleva a una vida de fracaso? Anhelar el pasado y no vivir el presente. En el versículo 26, ¿qué dice? Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió, ¿qué dice? Estatua de sal. La orden era salir corriendo, ir hacia el monte, pero no volver a mirar hacia atrás. Y ella miró hacia atrás. ¿Qué significa eso? Anhelar lo que dejó. Ella de alguna manera le dolía dejar aquellas cosas que había conseguido allá. Y el anhelar el pasado y no vivir el presente hace que vivamos fracasados. Porque no avanza ni tampoco puede volver atrás. Y ahí se queda.
Cuando nosotros vivimos del pasado, lo que hacemos es estancarnos, sea de victorias o sea de derrotas. Hay gente que vive de la victoria pasada, del logro pasado, y eso hace que se convierta en un inútil y no luche. Hay muchos que dicen, yo para eso ya me fregué la vida. Sí, pero en el pasado, ¿por qué no sigue luchando hoy? No, es que yo para eso ya trabajé. Y vive del pasado. Y vive del pasado. Es que no son como los tiempos de antes, donde con un peso se compraba bombón y pan. Sí, eso es el pasado. Ahora viva y luche y disfrute el presente, porque ya no le queda. El pasado, sea bueno o malo, si nos detenemos en él, nos estanca. Los convierte en ¿qué? En estatuas de sal. Una estatua de sal. ¿Para qué sirve una estatua? Para nada. Para nada. ¿Por qué no avanza? Depende del estatua. Y algunas estatuas, y si es de sal, peor. Usted no sé si ha hecho alguna imagen, a no ser que sea tratada, pero si simplemente hace algo con sal, cuando llega el viento, se desmorona. Si le llega el sol muy fuerte, se daña. Si le llega la lluvia, se daña. Una estatua de sal por todo sufre. Si llueve es malo y si no llueve también. ¿Por qué no vino al culto? Ay, pastor, estaba un sol. ¿Por qué no vino al culto? Ay, pastor, estaba lloviendo. La estatua de sal cualquier cosa lo desanima. Vive de un desánimo. ¿Se imagina la vitalidad? ¿Se imagina la energía de este hombre? Era terrible la vida mediocre en la que él vivía. Y eso hacía que llegara al fracaso, rumbo al fracaso. Lo triste es que hay personas con las cuales usted no puede contar, porque son tipo lobo. Tiene que estarlos empujando. Hay gente que tiene que empujarlo aún en ladera, porque ahí en una ladera, ahí se queda. Tiene que estarlo empujando. Y esa ladera puede estar engrasada, pero ahí se queda. Se queda pegado en un palo encebado y no va. Toca empujarlo también. Una vida tipo los séptimo y último punto, que es lo que nos lleva rumbo al fracaso, la resignación. Versículo 30, que dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, donde había pedido, y habitó ¿dónde? ¿Dónde dice ahí? En una cueva, él y sus dos hijas. Iba de mal en peor. Pidió una ciudad pequeña para quedarse ahí, y Dios le dijo, bueno, quédate ahí ya que los ánimos te faltan. Pero después ni eso. De ahí pasó a vivir ¿dónde? A una cueva. En una cueva. Una vida de resignación. Con tal de que esté bien, aunque sea en una cueva. ¿Y cuántas personas viven en una cueva, pudiendo vivir en un palacio? ¿Cuántas personas viven en una cueva, pudiéndolo tener todo, simplemente porque se han resignado? No, ya con eso para qué más. Hay personas así que con lo que tienen piensan que con eso ya para qué más. Pero ¿para qué esforzarse también? ¿Para qué trabajar todo? Total, uno se muere y nada se lleva. Y si es hombre, con mayor razón. ¿Para qué trabajar tan duro? Después, ¿con quién se quedará la viudita? Y eso hace que se vuelva egoísta y nunca tiene nada y todo se lo gasta, porque no, ¿para qué? El día que uno se muera se pelean por eso. Y eso hace que viva toda su vida en una cueva. En una cueva. ¿Y qué viva mal? Pudiendo vivir bien. Vive en un palacio y después de muerto verá dónde va a dar eso. Pero lo importante es que mientras vivió usted pudo disfrutarlo. Pero vivir toda una vida en una cueva por miedo a que después otros vayan a disfrutar de eso. Él tuvo miedo y eso hizo que él prefiriera vivir en una cueva.
en una cueva. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la mía? Estábamos viviendo en un palacio, y recuerden que un palacio no es solamente algo lleno de oro, ¿no? Tu vida, tu manera de vivir, tu manera de pensar. Si piensas como un príncipe o como alguien que vive en una cueva. En una cueva, sin esperanza alguna. El volante último que vamos a sacar dice algo, parafraseando lo que dice ahí, que las cosas no son las que a nosotros nos hacen importantes. Nosotros hacemos importantes a las cosas. Tú no vales por ese carro que tienes. El carro debería valer porque tú eres el dueño de ese carro. Pero hay gente que vale tan poquito que sin ese carro no vale nada. Que sin esa propiedad no vale nada. Porque en realidad para él lo que vale es eso que tiene y no él. Las cosas no son importantes. Nosotros hacemos de las cosas importantes. Importantes. Hay gente que me dice, ay pastor, que bien que le quiero hacer con ese vestido. No, digo, el vestido queda bien porque estoy yo con él. Y ese vestido ahí colgado, no, se ve feo. Nosotros embellecemos las cosas, no las cosas a nosotros. Pero cuando nosotros nos esforzamos, luchamos. Por lo tanto, tener fracaso en la vida es normal. Pero dejarnos dominar por el fracaso no es normal. Esfuérzate, sé valiente y lograrás tus metas. Amén. Démosle la gloria a su Padre.